CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1423, cuando la vida está bien enfocada. Para iniciar, escuchemos Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 6. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Doctor, es importante el que de cuando en cuando nos detengamos a saber si estamos caminando con rumbo y si nuestra vida está enfocada o no. Y si tenemos una meta, ¿qué va a pasar? Me preguntaba una señorita que tenía que hacer una decisión. Le dije, mira, no hagas una decisión a la luz de las circunstancias en las cuales estás viviendo ahorita. Piensa qué va a pasar en 5 años o en 10 años. ¡Wow! ¡Qué gran consejo! Si tú piensas que dónde quieres estar en 5 o 10 años, la decisión que vas a hacer ahorita es muy trascendental. Por eso a mí me encantan los principios bíblicos, porque honestamente yo no conozco a alguien que por obedecer un principio bíblico diga, ¡ay, qué error tuve! Pero sí conozco a muchas personas que por obedecer a sus sentimientos o por obedecer a su instinto o por obedecer a un amigote, a los 5 años o menos dicen, ¡qué regada di! Así es. Pero es demasiado tarde. Muchas veces sí. Ahora, Rick Box escribe para la serie Maná de Lunes un artículo, doctor, increíble que vale la pena que desmenucemos. Él lo titula Cuando la vida es como un auto de carreras. Sí. Fíjate que nos dice él que durante la cena en que celebrábamos él y su esposa el 20 aniversario de bodas, wow. Dice, su esposa le hizo una pregunta muy interesante. Dice, si pudieras nombrar un automóvil que fuese representativo de nuestro matrimonio, ¿a qué tipo de coche te referirías? ¿A qué tipo, o sea, qué modelo? Bueno, él en ese momento recordó que esa pregunta ya la habían ventilado en alguna ocasión y después de reflexionar unos momentos, respondió, seríamos un auto de carreras, así como uno de la NASCAR o de la Fórmula 1. ¿Uno de carreras? Le preguntó su esposa. O sea, muy sorprendida. ¿Por qué un auto de carreras? Y es muy interesante la respuesta. Él le dice, mira, la verdad seríamos un auto de carreras porque por un lado vamos muy rápido la mayor parte del tiempo y nos movemos con muchísima agilidad, pero lo importante del asunto es que cada vez que alguno de nosotros recibe un golpe o algo se sale de control o puede que exista algún daño que necesita ser reparado, entonces tomamos una pausa en el camino. Salimos a pits, como se dice en el argot de las carreras. Sí. Salimos, pero después, ¿qué pasa? Y luego volvemos al camino. A estar enfocados, fíjate qué importante. De manera similar, la mayoría de nosotros nos encontramos yendo muy rápido en nuestros trabajos, solo para que nos golpeemos fuertemente y nos saquen del curso. Ahora, cuando recibimos un golpe, el reto está en responder apropiadamente. Una respuesta es permanecer fuera de control o, peor todavía, abandonar la carrera. O también podemos recordar el objetivo, alcanzar la línea de llegada y
lo que en las carreras sería la bandera a cuadros, y reenfocarnos tan rápidamente como sea posible. Y fíjate, aquí entramos a la lectura bíblica que escuchamos al principio del programa en Hebreos 12, en el Nuevo Testamento de la Biblia, y nos enseña una buena lección para recordar cuando nos hemos golpeado duramente. ¿Qué nos dice Hebreos? Esa lectura nos dice, y voy a tomarlo de la Nueva Traducción Viviente. Por favor. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¿Qué nos dice el versículo 4? ¿Lo tienes ahí a la mano? Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Fíjate qué importante lo que dice este versículo 4, porque dice en la versión 60, que es la que más popular, dice, pero aún no habéis resistido hasta la sangre. Así es. Conocí un varón que estaba pasando por una prueba dificilísima, pero muy difícil. Y le dice su papá, oye, ¿y ya sangraste? Dijo, no, entonces cállese la boca. Siga adelante. Wow. O sea, y aquí la versión como tú la pones ahí habla de la muerte. Sí. De estar dispuestos a morir. O sea, para estar en la raya. Ahora, qué importante poner nuestros ojos en aquel que nos va a ayudar a enfocarnos, en aquel que nos va a ayudar a ser campeones, en aquel que nos va a ayudar a llegar a la meta, a pesar de los dolores, a pesar de la sangre, a pesar de las pruebas, a pesar de todo. Él nos va a ayudar a llegar a donde tenemos que llegar. Estamos escuchando Cuando la vida está bien enfocada. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, pues continuamos con este que es el programa 1423 y con ese número y con el título Cuando la vida está bien enfocada es posible encontrarlo en el canal de YouTube del programa Visión 2020. Y regresando al artículo, nos dice Rick Box que él entiende su propio matrimonio o su familia como si estuvieran en una carrera. En el sentido de que están enfocados, saben cuál es su objetivo, saben lo que están persiguiendo y si eventualmente hay que hacer una reparación o si eventualmente hay que hacer un alto, lo hacen pero vuelven al camino. Y yo creo que es importante que nosotros tengamos esa capacidad de, uno, estar enfocados y dos, de que cuando algo nos viene a sacudir, no nos haga perder el enfoque, sino que corramos, como dice la Escritura, con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Y fíjate que todas las pruebas que pasamos, todos los sufrimientos, todo lo que nos pasa que, entre comillas, es negativo, realmente nos ayuda a madurar y nos ayuda a entender que Dios permite que todo eso pasa. ¿Por qué? Porque nos ama. A mí me gusta mucho el libro de Corriendo con los Gigantes, muy bueno, de John Maxwell, que está basado precisamente en este pasaje de Hebreos 12, y en donde él presenta un escenario casi cómico, en donde estamos
como lectores, viéndonos como el corredor, que estamos a punto de empezar la carrera, pero dice ahí que estamos rodeados por una nube de testigos, y él dice, en la audiencia que están por ver esa carrera, pues están los grandes hombres de la fe, que vienen en el libro, en el capítulo anterior, Hebreos 11, y algunos más que pudiéramos agregar, y estos hombres de fe comienzan a darnos unos tips, unos consejos de cómo correr la carrera. ¿Qué te diría, por ejemplo, Noé? Cuando estás a punto de iniciar, pues te diría, nunca eres demasiado viejo para arrancar. Porque Noé estaba bastante viejo cuando Dios lo llama a hacer una cosa increíble. Además de increíble, bastante loca, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, Dios le dio la vida suficiente para no solo empezar, sino terminar y luego ver el propósito logrado. Y ese proyecto era un proyecto de 120 años. Sí. Toda una vida. Hablando del enfoque, yo creo que mucha gente, doctor, que nos está escuchando, debe de saber que no importa la edad que tenga, debe de saber para qué está viviendo y debe de vivir sin perder el enfoque. Estoy seguro que todos conocemos lo de Kentucky Fried Chicken. ¿Cómo no? El coronel Sanders. Sanders, sí, ¿cómo no? Ese hombre sí. A los 65 años empezó ese negocio. Apenas empezó. Y bueno, es un negocio que está muy próspero. Y en todos los lugares, en todo el mundo. Y en todo el mundo. Y nunca alguien es demasiado viejo como para cumplir el propósito de Dios. Pero ¿qué pasaría si estuviera, no sé, por ejemplo, Josué? Josué, que era el ayudante de Moisés, y pues era un jovencito, y yo me supongo que él veía a Moisés como un hombre pues ya maduro, un hombre con mucha sabiduría, un hombre, un instrumento de Dios, y quizá él se sentía como un jovencito que no sabía lo suficiente. Fíjate que viene a mi mente dos ejemplos. Uno es Moisés y el otro es Samson. Ok. Que Charles Swindoll en su libro de El despertar de la gracia, ya. Dice que estos dos personajes finalmente cumplieron el propósito de Dios, el propósito que Dios tenía para sus vidas. Claro. Moisés pues se tardó 40 años porque lo tuvo que mandar al desierto, y cuando ya no pudo hablar, dice, ya está listo sí. para liberar a mi pueblo. Pero lo que más me impacta es la de Samson. El último día de su vida, él cumplió el propósito de Dios. Nos dice la Biblia que él mató más filisteos ese día que todo lo que había hecho en toda su vida. Cuando derrumbó ese templo y tanta gente que había ahí. Y eso me da esperanza. Claro. Tú, no importa tu edad, tú a lo mejor dices, es que yo no he hecho nada. Espérate. Inclusive tus errores, porque Sansón la regó de una a otra. No. Por eso es que perdió la vida y perdió los ojos y perdió el pelo y perdió todo. Y perdió la vida, que fue lo principal. Pero ese día que perdió la vida, cumplió el propósito de Dios. Y eso, con lo que tú acabas de decir, nunca es tarde. Lo mejor está por venir. Y vamos a esperarlo con expectancia. La vida de Daniel, hablando de esa nube de testigos, Daniel era muy jovencito cuando su pueblo sufre algo terrible. Es avasallado, es desolado, es sitiado, es invadido, y luego él es tomado y sacado completamente de su contexto. Pero la vida de Daniel nos enseña que nadie es demasiado joven como para tener convicciones espirituales firmes y tener carácter. No, y acuérdate cuando lo metieron al foso de los leones, nos dice Hebreos 11, cerró boca de leones. Sí. No, es una maravilla la vida de Daniel. La vida de Esther nos enseña muchas cosas, pero una importante es que Dios nos pone en el momento indicado, en el lugar adecuado para ser de influencia y para ser de impacto. Qué importante es estar donde Dios quiere que tú estés y cumplir el propósito. Mardoqueo fue el instrumento de Dios para decirle a Esther, tú fuiste creada para un momento como este. Así es. Esa es tu responsabilidad histórica, y ella tuvo las agallas espirituales para hacerlo. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.